¿Se está grabando? Sí, está Igual grabando, tratando de el teléfono. ya apareció el símbolo de se está grabando. Bueno, compañeros, pues mil disculpas, damos arranque con esto mejor, así lo transmitimos grabado y ya más tarde lo subimos a la página. Pues el día de hoy tenemos el gusto de contar con un invitado muy especial, su nombre es Miguel Ángel Domínguez Martínez, él es politólogo y abogado por la Universidad Autónoma de México. Él es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho, también de la UNAM, licenciatura en Ciencia Política y Administración Pública, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, también por la Universidad Autónoma de México. Actualmente está cursando una maestría en Derecho, de Filosofía del Derecho, también en la UNAM. Su experiencia laboral ha sido asesor legislativo en el Senado de la República, asesor legislativo en la Cámara de Diputados, asesor legislativo en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, abogado postulante en diversas materias, principalmente constitucional y amparo, asesor en la presidencia del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en la Ciudad de México. Pues el compañero que trae el tema, muy interesante, yo creo que es un tema que debería estar en boca de todos los mexicanos, es la redefinición de las funciones del Estado, lo político y la comunidad desde la perspectiva contrahegemónica. Pues damos la bienvenida al compañero Miguel Ángel, que nos está acompañando desde la Ciudad de México. Buenas noches, antes que nada espero que me estén escuchando bien. ¿Sí es así? Perfecto. Bueno, pues primeramente gracias a todos los que estén viendo este video, los que nos acompañan. Quiero también agradecer mucho a los compañeros López Obradoristas de Baja California, especialmente al compañero Ricardo, que tuvieron la amabilidad de invitarme y que me dan la oportunidad de conversar el día de hoy con ustedes. Bueno, quisiera empezar, estaba viendo que habían puesto como nombre de estas charlas, que se llama Política en tiempos de aislamiento, un nombre que me parece muy adecuado, y creo que me gustaría empezar a partir de ahí. Es decir, en la situación en la que nos encontramos. Evidentemente hemos visto que la pandemia ha traído graves repercusiones, tanto en el ámbito de la salud como en el ámbito de la economía, y esto lo que nos refleja es un grave problema en el sistema de salud mexicano. Estamos viendo un lamentable número de fallecidos, un gran número de personas contagiadas. Igualmente vimos cómo hay una deficiencia en la capacidad hospitalaria, en los materiales que se utilizan en los hospitales, en fin. Y además con el problema del confinamiento, que si bien nos permite alejarnos un poco, ¿no? Estar un poco más protegidos del coronavirus, también es cierto que tuvo y tiene grandes repercusiones económicas, ¿no? La pérdida de empleos, evidentemente la falta o la pérdida del poder adquisitivo de las familias. Y esto me permite, a modo de introducción, plantear un grave problema que existe, que no es exclusivo del Estado mexicano, ¿no? Se presentó en prácticamente todos los estados, por lo menos del mundo occidental, y estos comparten algo muy característico, que es el modelo neoliberal. Este modelo de gobernanza neoliberal es el que está implementado prácticamente en todos los estados de Occidente, empezando obviamente por América Latina, y entonces estos graves problemas que tenemos evidenciados con el coronavirus, tanto en el ámbito de la salud como de la economía, nos obligan a replantearnos la conveniencia que tiene este modelo de gobernanza neoliberal. Por décadas hemos visto que existen diversos movimientos sociales que se han opuesto a este modelo de gobernanza. No solamente en el ámbito local, en el ámbito global también, porque efectivamente lo que ha traído como consecuencia es un grave problema de pobreza, de marginación, de exclusión social. Entonces, esta situación en la que nos encontramos, insisto, no es exclusiva del Estado mexicano. Todos los estados están presentando la misma deficiencia. Y estos movimientos han tenido una serie de luchas, diversas formas de lucha, de manifestación, de protesta en contra de las repercusiones de este modelo capitalista, que me parece que es además la imagen más antisocial del capitalismo, que es el neoliberalismo. Y es a través de estas luchas y de estas prácticas que se han venido haciendo desde estos movimientos que son contrarios al modelo hegemónico del neoliberalismo, como se puede entender la idea del
de la contrahegemonía. Y bueno, esta es la intención de esta plática, ¿no? Vamos a analizar un poco cómo es que se construye el modelo de gobernanza neoliberal y cuáles son los mecanismos que se han venido utilizando de manera alternativa y que se oponen a este modelo. En este sentido, pues, creo yo que es importante que platiquemos, porque el modelo de gobernanza neoliberal implica un problema de globalización. La globalización es un fenómeno que se da, como ustedes saben, en distintos aspectos, ¿no? Se puede dar en el ámbito social, económico, político, el del desarrollo de la tecnología, incluso estaremos hablando, es cierto, también desde el ámbito jurídico, ¿no? Hay una globalización que impacta. Pero lo que aquí nos hace resaltar es el modelo neoliberal, que pertenece a un problema eminentemente político y económico que existe en el modelo de la globalización. Entonces, la globalización, podemos decir, ¿no? Así en términos rápidos, que empieza a tener sus primeras manifestaciones más o menos en la segunda mitad del siglo pasado. Pero ya el modelo de gobernanza neoliberal toma un gran auge y una gran fuerza, sobre todo después de concluido el periodo de la denominada Guerra Fría, principalmente después de la caída del muro de Berlín en 1989. Recordarán que este periodo pues, es un periodo en el que el mundo prácticamente se divide en dos. Por un lado, los países del bloque que se consideraba socialista, encabezados por la entonces ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y por el otro lado, estaba, pues evidentemente, los países que estaban más afines al modelo del capitalismo, evidentemente encabezados por los Estados Unidos. Pero es precisamente en 1989, con la caída del muro de Berlín, que se considera históricamente que concluye este periodo de la Guerra Fría. Y recuerden que 2 años adelante, en 1991, es cuando prácticamente se extingue la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿no? Hay un pacto de Boris Yeltsin que hace entre Bielorrusia, Ucrania y Rusia, y terminan extinguiendo la URSS. Esto significó entonces, en un primer momento, como el triunfo del capitalismo. Se había desaparecido esa idea del socialismo en el mundo, con la caída de la URSS, y prácticamente entra de lleno el modelo de gobernanza neoliberal. Pero un par de años antes, quisiera poner este dato, en 1975 se publicó un informe que se llamaba Informe de la Crisis de la Democracia. Y este informe lo emitió una comisión que se llamaba Comisión Tripartita o Trilateral, que no era otra cosa, o valga decir, que era además una organización de carácter privado, en donde estaban representados los intereses principalmente de 3 zonas geográficas. Por un lado, estaban los Estados Unidos, de Norteamérica, las economías de Europa y Japón. Esas eran las 3 zonas geográficas que consideraban esta comisión trilateral. Y la comisión trilateral dice en ese momento que existe una crisis mundial de la democracia. Una crisis que evidentemente estaba afectando prácticamente todo el mundo. Estoy hablando, les repito, de 1975. Recuerden que a partir de finales de los años 60, específicamente en el año de 1968, con el llamado Mayo francés, este movimiento estudiantil, que sobre todo se dio muy fuerte en París, iniciado en la Sorbona, que empiezan a discutir sobre problemas de legitimidad de la democracia. Este enfoque empieza a plantearse prácticamente en todo el mundo, y en México no es la excepción. En México tuvimos el movimiento estudiantil de 1968, que sería muy importante resaltar, o es muy importante resaltar, las características de ese movimiento. Porque a diferencia de otros movimientos estudiantiles que se han suscitado, o que se suscitaron anteriormente, las demandas de ese movimiento eran de carácter democrático y ciudadano. O sea, no eran peticiones estudiantiles, no eran peticiones que solamente fueran competencia de por ejemplo, de la comunidad universitaria o de la comunidad estudiantil. Pongo, por ejemplo, el llamado pliego petitorio de 1968. Voy a poner tres ejemplos para que veamos cómo es que sus demandas eran más de carácter democrático y ciudadano. Es decir, estaban peticiones de derechos de libertad y de igualdad. Fíjense, uno de ellos era, primero, a través de diálogo público abierto. Ellos querían un diálogo público abierto con el gobierno mexicano. Y estaban planteando, por ejemplo, la desaparición del cuerpo de granaderos, que además era una petición que valga mencionarlo, después de más de 50 años, apenas con el gobierno actual de la Ciudad de México, encabezado por Claudia Sheinbaum, decidieron desaparecer el cuerpo de granaderos. Creo que este es un elemento simbólico, sobre todo, por lo que representó este grupo
policíaco en la Ciudad de México, ¿no? Pero otra de las demandas, por ejemplo, era la derogación del artículo 145 y 145 bis del Código Penal Federal de aquel entonces, en donde se tipificaba el delito de disolución social. Prácticamente se estaban soslayando libertades fundamentales de asociación, de expresión, libre manifestación de las ideas, de reunión. Bueno, este delito de disolución social lo que hacía es que evidentemente limitaba esos derechos. Entonces era otra de sus demandas, ¿no? Que se derogaran estos dos artículos. Pedía, por ejemplo, también la destitución de dos generales, que eran el general Luis Cueto y Mendolea Cerecero, que en aquel entonces eran jefe y subjefe de la policía capitalina. Si se fijan, la demanda que estaban haciendo era la destitución de funcionarios públicos, que evidentemente esto nos puede llevar a plantearse incluso temas de revocación de mandato. Lo que quiero decir con esto es que lo que estaba surgiendo, y en México lo pudimos ver muy bien a través de este movimiento estudiantil de 1968, era una crisis de la democracia, ¿no? Y en México se planteó claramente. Pero esta comisión trilateral que les acabo de comentar de 1975, lo que dice en su informe es que el problema no era la falta de libertades o de derechos fundamentales, sino que el pacto social era muy garantista y era muy incluyente, y que lo que había era muchas libertades y muchos derechos consagrados en las constituciones. Que el problema en realidad consistía en que los estados estaban incapacitados para poder dar atención a esos derechos. Entonces, un problema que era de legitimidad de la democracia a nivel global, lo que hicieron fue trasladarlo a un problema de gobernanza. Y entonces, la receta del modelo de gobernanza neoliberal fue muy sencilla. Si el Estado es incapaz, por lo tanto, hay que desplazarlo. Entonces, se empieza a dar esta idea del desplazamiento del Estado, de sus funciones principalmente regulatorias, de la actividad social y de la actividad económica. Lo que dicen ellos en todo ese momento es, bueno, pues hay que desplazar al Estado porque él no puede, no tiene la capacidad de gobernar. Y entonces se tendrían que empezar a dar gobiernos que sean influidos por los poderosos grupos económicos a nivel mundial, que estaban representados ya a través de poderosos centros financieros y económicos. Sobre todo, los denominados centros económicos y financieros que provienen del pacto de Bretton Woods, que no es otra cosa que un pacto que se hizo casi a finales de la Segunda Guerra Mundial, en donde se crean, por ejemplo, organismos internacionales que ustedes conocen muy bien, que es el Banco Mundial, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional. Estos son los llamados organismos del pacto de Bretton Woods. Entonces, la idea de este modelo de gobernanza neoliberal, al desplazar al Estado, es evidentemente pasar de la lógica del Estado a la lógica del mercado, de la lógica de lo público a lo privado. Y a partir de esta idea, entonces, el modelo neoliberal lo que hace es que empieza con tres características muy importantes. La privatización de los servicios públicos, por un lado, la expansión del mercado global a los mercados internos, y la otra es la liberación de la economía. Estas son las tres improntas que tiene el modelo de gobernanza neoliberal. Y esto no solamente trajo el desplazamiento del Estado, también trae como grave problema la exclusión. Y hay grandes grupos mayoritarios que son invisibilizados. Y se empieza a generar un grave problema de pobreza, de marginación, de desigualdad social. Porque al quitarle las funciones redistributivas que tenía la democracia, estas funciones principales que tienen que ver sobre todo con el tema de los servicios públicos y de lo que tiene que ver con los derechos económicos y sociales, al quitársela, evidentemente convierte a la democracia como si fuera un aliado del capitalismo, como si fuera un aliado del neoliberalismo. Y entonces me parece muy importante resaltar esto que acabo de comentar, porque si se fija, la lógica fue de un problema de legitimidad que existía en las democracias, lo convirtió en un problema de gobernanza o de gobernabilidad. Entonces la democracia, prácticamente a nivel mundial, se vuelve como si fuera afín al modelo neoliberal. Porque los teóricos, por ejemplo, de la democracia, consideran que la democracia tiene tres aspectos. Por un lado, se puede ver desde una democracia política, una democracia social y una democracia económica. Y entonces, para los teóricos de la democracia, pues podemos estar hablando, por ejemplo, de Giovanni Sartori, Leonardo Morlino, incluso Samuel Huntington. Todos tienen esta misma idea de decir, la democracia es un continuo.
que tiene estos tres elementos. Entre más se cumplan, puede que un Estado sea más democrático o menos democrático. Y entonces, a partir de esto, podrías quitar, o podríamos quitar, ¿no?, estas funciones redistributivas del Estado, y aún así seguiríamos en una democracia. Entonces, este es un punto muy importante que me parece que debemos analizar, porque en efecto, los teóricos de la democracia, al manejar este continuo, todo puede entrar como democrático. Aunque el Estado no tenga funciones redistributivas, aunque el Estado ya esté incapacitado para garantizar los derechos económicos y sociales. Eso podría dejarse un poco de lado, seguimos siendo democráticos. Bueno, esta idea del adelgazamiento del Estado, entonces, es lo que permite que estos poderosos centros económico-financieros empiecen a tomar decisiones. Decisiones que van a ser impuestas, esa es la palabra, ¿no? Impuestas desde el Banco Mundial, desde el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial de Comercio, hace no muchos años, bueno, ya unos 10 años, ¿no?, el llamado G8, que no es otra cosa que el grupo de las 8 economías supuestamente más poderosas del mundo, y ellos empiezan a tomar estas decisiones e imponérselas a todos los demás estados. Y se dan dos fenómenos que me parecen importantes que debemos rescatar, y podemos llamarles como claves analíticas. La doctora Leider Hernández los explica muy bien, y les llama un proceso de desterritorialización y descentralización. ¿Por qué? Porque estos dos procesos que se están dando rompen con la idea de la soberanía nacional, con la soberanía del propio Estado. Nosotros entendemos de nueva cuenta en la propia teoría política, en la teoría jurídica, que la soberanía se va a realizar y se va a ejercer a través de las instituciones del Estado. No está de más recordar en el artículo 39 constitucional, que es donde se establece la soberanía, establece, no la literalidad, pero establece que la soberanía reside esencial y originalmente en el pueblo. Dice que todo poder público dimana y se instituye para el beneficio de éste. Y termina el artículo estableciendo que en todo momento el pueblo tiene el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. Y que el pueblo, en el artículo 41, o sea, los artículos subsecuentes después del 39, va a ejercer esta soberanía a través de los poderes de la Unión. Estamos hablando del poder ejecutivo, legislativo y el judicial. Entonces, si se fijan, hay una territorialización y una centralización de la soberanía. Cuando estos poderosos centros económicos y financieros empiezan a tomar las decisiones desde allá, lo que hacen es provocar este fenómeno, porque evidentemente le quitan la soberanía al Estado y empiezan a tomar las decisiones políticas y jurídicas desde el exterior. Entonces, además, es muy importante porque la producción jurídica ya no se da a través solamente de los órganos del Estado. El Poder Legislativo, en muchísimas ocasiones, tiene las medidas impuestas desde Banco Mundial, desde Fondo Monetario, desde la Organización Mundial de Comercio, y prácticamente lo que hacemos es recibirlas y las incorporamos a nuestro orden jurídico mexicano. Este fenómeno al que me estoy refiriendo, ¿no?, es muy complejo, pero además de complejo es muy grave, porque se pierde el tema de la soberanía nacional. Están decidiendo en otro lado por nosotros. Y como una clave analítica que me parece muy interesante, la doctora también Leider Hernández a estos poderosos centros financieros les denomina poder soberano supraestatal, privado y difuso. Un concepto o una clave analítica que me parece muy importante, porque en efecto se convierten en poderes soberanos que son supraestatales por encima de la soberanía nacional, que son de carácter privado y además tienen un carácter difuso, porque no se sabe precisamente de dónde están saliendo. Tenemos la idea de que vienen de esos centros económicos financieros, pero no se dice en realidad de dónde están saliendo. Entonces, este grave problema, no solamente de pérdida de soberanía, sino del desplazamiento del Estado de sus principales funciones reguladoras en materia económica y prestación de servicios y garantizar los derechos, evidentemente que ha traído una lucha continua de los movimientos sociales y de los grupos o colectivos que más resienten o que más han resentido esta parte antisocial del neoliberalismo. Los que más lo han resentido, en este caso, por ejemplo, un claro ejemplo es la pobreza. En México tenemos, de acuerdo con el Coneval, que es el Consejo Nacional para la Evaluación del Desarrollo,
de acuerdo con, sería la cifra de datos, pero por lo menos los oficiales tenemos más de 50 millones de mexicanos en pobreza. Pero, insisto, es un tema de datos, o sea, el INEGI tiene otros datos y en algunos momentos hemos estado hablando, si hablamos de pobreza multidimensional, hay algunos que han considerado que tenemos hasta 80 millones de pobres en México. Y desde que se implanta el modelo neoliberal en México, se ha venido tratando de paliar este grave problema y al día de hoy seguimos con este grave problema de la pobreza. Entonces, la visión a la que me quiero referir, que es la visión contrahegemónica, es precisamente esta que se da de todos estos movimientos sociales, grupos y colectivos que han manifestado su inconformidad a los principios jurídicos y políticos que sostiene el modelo neoliberal y que proponen subvertirlos. Esto es muy importante, porque han decidido que no es inevitable el modelo neoliberal. Estos movimientos se han dado en todas partes del mundo donde se ha implementado el modelo neoliberal y México no es la excepción. En México tenemos muchísimos movimientos que se oponen a este modelo y en el caso particular que ahora nos tiene aquí también, el Movimiento de Regeneración Nacional es un movimiento con una visión contrahegemónica, porque evidentemente se opone a todos los efectos perjudiciales que ha tenido el neoliberalismo. Entonces hay que proponer desde esta visión principios, he dicho, políticos y principios jurídicos que permitan subvertir esta idea. Un autor muy importante que es Boaventura de Sousa, a esta idea le llama política y legalidad subalterna, desde una visión cosmopolita. Y esto también me parece muy interesante. Es decir, desde la visión contrahegemónica, la visión es cosmopolita, porque nos está planteando un problema que no solamente tenemos al interior de un Estado, sino que tenemos de carácter global. La pobreza es un problema de política mundial, no es exclusivo del Estado mexicano, ¿no? Y entonces estos graves problemas que se plantean a nivel mundial deben tener una cosmovisión cosmopolita. Aquí me gustaría, por ejemplo, hacer un planteamiento de un autor que se llama Ulrich Beck, que es un sociólogo alemán. Tiene un libro muy interesante que les recomiendo, que se titula La Sociedad del Riesgo Global, o Sociedad del Riesgo Mundial, en donde lo que está planteando es que dice, el riesgo para la sociedad siempre ha existido, solamente que los riesgos que tenemos en el mundo contemporáneo son riesgos que nosotros mismos hemos desarrollado. Y que además, dice él, el riesgo se vuelve democrático, porque tenemos problemas de política mundial que no solamente van a afectar al más rico o al más pobre. Por ejemplo, el calentamiento global es un claro ejemplo. Un problema que tenemos y que debemos afrontar de manera o desde una visión cosmopolita, ¿no? Que es esta idea muy interesante que también nos da el autor Ulrich Beck, a quien también lo recomiendo bastante. Porque, para finalizar con esta idea de Ulrich Beck, él dice, el problema con los riesgos de la sociedad actual es que dice, son deslocalizables. No podemos definir propiamente en dónde están. Por otro lado, son incalculables. Es decir, en caso de que se presente la catástrofe, como el caso que estoy mencionando, del calentamiento global, en caso de que se presentara la catástrofe, pues finalmente no podemos calcular cuál va a ser el costo. Y además, los riesgos, dice, son incompensables, porque en caso de que se suceda la catástrofe, va a ser difícil poderlos restituir. O sea, es decir, son hechos o actos que al final del día pues, van a repercutir. Y entonces he dicho que esta visión es la que caracteriza a estos movimientos que se oponen al modelo de gobernanza neoliberal y que en México estamos viviendo en este momento precisamente una gran alternativa, que es cómo plantear, cómo entender las decisiones que se pueden tomar, tanto desde el ámbito del gobierno, como los retos que debe enfrentar, por ejemplo, la 4T. Y deben ser a través, precisamente, digo, de esta cosmovisión. Esta idea de entender que existe un riesgo general y que además debemos tener una visión contrahegemónica, que se oponga al modelo que ha venido prevaleciendo. Pero, entonces, esta visión cosmopolita, subalterna además, se va a referir siempre a una visión de cualquier persona, grupo o colectivo social que se vea afectado o que resienta los efectos perniciosos del neoliberalismo. Cualquier persona. Esto es algo muy importante de esta visión, porque
a diferencia de otras perspectivas en donde solamente cabe una sola visión, ¿no? Puedo poner un ejemplo en los grandes movimientos que se han dado en todo el mundo, en México también, una visión de carácter socialista tiene una visión muy determinada, y ya sea que se adopte a la idea del marxismo, o del marxismo-leninismo, o del estalinismo, el revisionismo, pero tienen una visión única. La idea de la visión contrahegemónica es muy importante porque no solamente visibiliza a las personas que están siendo afectadas por el neoliberalismo, sino que además retoma sus prácticas y sus formas de lucha que han venido haciendo en contra de este modelo. Entonces, creo yo que desde esta perspectiva podemos entender un poco lo que se está dando en nuestro país, sobre todo, insisto, a través del Movimiento de Regeneración Nacional, al que desde mi perspectiva obedece a esta visión contrahegemónica. Tener una visión contrahegemónica, además, es entender que tiene dos concepciones. Tiene una concepción analítica y una concepción política. Desde el punto de vista analítico, lo que hacemos es documentar, estudiar, analizar cuáles han sido este tipo de fenómenos que se van dando a nivel global. Pero por el otro lado, vamos a ver también las prácticas y las formas de lucha que estos movimientos han venido haciendo para tratar de subvertir esos principios políticos y jurídicos que tiene el neoliberalismo. Entonces, si se fijan, la visión contrahegemónica es una unión de teoría y práctica. Aquí de lo que se trata es de entender la lucha de todos los que han venido oponiéndose a este modelo hegemónico y retomar esas propuestas que están dando, esos planteamientos, y no desde una sola visión, que esto me parece muy, muy importante. Por lo tanto, creo que ahí está uniendo además la visión contrahegemónica, une una separación que al menos se da normalmente entre quienes quieren separar la visión jurídica o la visión del derecho con la visión política. Y no pueden estar separados, esto es evidente. Se tiene que dar una conexión entre ellos. Y la visión que nos ofrece la visión contrahegemónica es precisamente conectarlos para que pueda funcionar mejor y poder subvertir esos principios que sustentan al neoliberalismo. Por lo tanto, para finalizar con esta primera parte, debo decir que la idea es que no solamente es deconstructiva. ¿A qué me refiero con esto? A veces leemos algún planteamiento teórico, algún autor, y se la pasa criticando todo lo establecido, pero no nos propone nada. Esa es una visión estrictamente deconstructiva. Si se fijan, la visión contrahegemónica a la que se refiere Boaventura de Sousa es, vamos a hacer, por un lado, la parte analítica, pero por el otro lado, vamos a ver lo que está sucediendo en la realidad y cómo se están organizando estos grupos que se oponen al movimiento, al modelo neoliberal, que son distintas formas de lucha, porque no es lo mismo enfrentarse al neoliberalismo, por ejemplo, con sus graves repercusiones económicas en algún estado del norte de nuestro país, a lo que harían en los estados del sur. Son formas de lucha distintas. Sin embargo, ambos se están oponiendo a estos efectos perjudiciales. Es decir, este desplazamiento del que he hablado, de las funciones principales del Estado, lo mismo se da en Baja California que se da hasta Yucatán. Es decir, la privatización de los servicios públicos está en todos lados, ¿no? La ausencia de mayores aportaciones para el sistema de salud, para el sistema educativo. Por ejemplo, la apertura al tema energético. Esto es una situación que nos afecta a todos, pero que evidentemente los grupos y colectivos que se han opuesto en el sur del país tienen mecanismos y alternativas de lucha que pueden ser diversas a los de otros estados. Y aquí me parece muy importante que resaltemos entonces que lo que ha hecho este modelo de gobernanza neoliberal es básicamente lapidar, soslayar lo que se conoce como los derechos económicos, sociales y culturales. Estos derechos que normalmente les llamamos DESCA, perdón por su acrónimo, económicos, sociales y culturales, y que podemos ver a partir de nueva cuenta, como les decía al principio de la plática, a través del problema que tenemos con la pandemia. Podemos llamarlo como si fuera un analista privilegiado, porque lo que estamos viendo en este momento es que el Estado, al haber abandonado sus funciones principales, tenemos un sistema de salud deficiente. Es decir, no es un problema, como muchos lo quieren ver, de que si el gobierno está atendiendo bien o mal la problemática. Es un grave problema estructural del sistema de salud. Y lo mismo pasa con el sistema económico. La pérdida de los empleos, por ejemplo, ¿no? O sea, una empresa, en la Ciudad de México sucedió
y se informó en su momento, 10 grandes empresas, de manera deliberada y previa a que se decretara el confinamiento, habían despedido a todos sus trabajadores. Pero este es un grave problema porque lo que tenemos es un problema estructural. Finalmente, el despido, los despidos injustificados, todos lo hemos vivido, en el caso de los que somos abogados, pues lo hemos visto muchas veces, un despido injustificado y el trabajador tiene que demandar, y resulta que en los tribunales y las juntas de conciliación y arbitraje siempre se van por la llamada conciliación, es decir, no te voy a restituir en tu empleo, que te pague lo que a derecho corresponda por tus vacaciones, por tu parte proporcional del aguinaldo, y la indemnización constitucional no se paga o se paga la mitad. Y el trabajador se va con un dinero, y bueno, ¿no?, para tratar de sobrevivir ese periodo. Estos son problemas estructurales que tenemos en el Estado mexicano y que, evidentemente, les vuelvo a repetir, quedan de manifiesto con el problema de la pandemia. Ahora creo que todos los ciudadanos tenemos claro qué es lo que está en juego. Si seguimos dejando que el modelo de gobernanza neoliberal continúe privatizando los servicios públicos, cuando tengamos un problema de esta magnitud, simplemente el Estado va a colapsar, ¿no? Por ejemplo, en el sistema educativo, lo vimos también recientemente, ¿qué es lo que sucede? Si aquel niño o niña iba a un colegio particular, probablemente continuó sus estudios. Pero los que estaban en la educación pública, definitivamente fue muy difícil tratar de concluir el ciclo escolar. Pero además, en los colegios particulares, resulta que si ellos dejaban de pagarle a los profesores ya no iban a darle las clases. Y entonces la autoridad del Estado, la rectoría que debe tener el Estado en términos educativos, ¿dónde queda? ¿Cómo garantizas que esos alumnos que estaban en colegios particulares puedan seguir teniendo sus clases? Es un grave problema por haber cedido en gran medida y dejar debilitado el sistema educativo mexicano. Y en esta idea que estamos hablando de los derechos económicos, sociales y culturales, que también se conocen, como ustedes saben, como derechos de segunda generación, que no es otra cosa más que, igual, de manera teórica, se han tratado de dividir los derechos humanos en los derechos de primera generación, segunda, tercera, y bueno, algunos autores ya hablan de derechos de cuarta generación, ¿no? Pero, así brevemente, diremos que los derechos de primera generación son los derechos de libertad, igualdad y seguridad jurídica. Estos prácticamente nacieron con la independencia de los Estados Unidos y con la Revolución Francesa. Estamos hablando de más o menos 1775, que inicia la guerra de los Estados Unidos, y de 1789, que es cuando se da la llamada Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en Francia, y ahí se establecen estos primeros derechos, que son de libertad, les digo, igualdad y seguridad jurídica. Pero los efectos que tuvo la Revolución Industrial obligaron a que se reconocieran estos derechos económicos, sociales y culturales de segunda generación. Porque en efecto el problema era que no solamente teníamos un problema de libertad o de igualdad, sino teníamos un problema redistributivo, ¿no? Y entonces permite pues el ascenso de estos derechos de segunda generación. Nada más como para no dejar los de tercera generación, que también son muy importantes, ¿no? Prácticamente obedecen a una época más reciente, y por ejemplo podemos encontrar como derechos de tercera generación los derechos ambientales, o, por ejemplo, el derecho a la libre autodeterminación de los pueblos, que son derechos que se consideran más como derechos de solidaridad. Pero este preámbulo que estoy haciendo de los derechos humanos es porque les quiero comentar una resolución que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es la resolución 1/2020. Si no me recuerdo, la debió haber emitido como por marzo o abril de este año, evidentemente. Y que me parece muy interesante que la analicemos. Porque la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos evidentemente forma parte del sistema de protección de los derechos humanos en nuestro país. Recuerden que este sistema se puede ver desde dos ámbitos, el que se conoce como no jurisdiccional y el jurisdiccional o judicial. El no jurisdiccional, brevemente, les comento, ¿no? Pues lo conforman las 32 comisiones estatales de derechos humanos, así como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Este es el sistema de protección no jurisdiccional, que tiene un grave problema, que creo que todos lo hemos visto, ¿no?, y conocemos, y es que las resoluciones que puede emitir la CNDH no tienen efectos vinculatorios. Por lo tanto, lo único que hace es hacer recomendaciones. Algo así como, podríamos decir, como una llamada a misa, porque quien quiere va y quien no quiere no va. Bueno, en este sentido, las recomendaciones de la CNDH son así.
la autoridad responsable, si quiere, las acata, y si no, no las acata, porque no tiene efectos vinculatorios. Este es un grave problema que tenemos, pues, en el sistema no jurisdiccional de protección, y que, valga el tema, ¿no?, traerlo. Actualmente hay un gran debate sobre la CNDH, sobre su actual titular, ¿no? Pero creo que es más allá de si quienes se oponen, ¿no?, constantemente, de manera sistemática, a las acciones que ha venido haciendo el gobierno del presidente de la República y de la 4T, es que la verdad es que la CNDH tiene ese problema también estructural. Brevemente les voy a comentar un asunto. Hace ya bastantes años, en el 2006, 2007, por ahí podemos buscarlo, en el estado de Veracruz, presuntamente, se inculpaba a elementos del ejército mexicano por haber golpeado, violado y asesinado a una mujer indígena, que se llamaba Ernestina, en el municipio de Zongolica. En un primer momento, la Procuraduría del Estado dijo que había elementos suficientes para ejercitar acción penal por estos delitos, ¿no?, precisamente por el delito de homicidio y por el delito de violación. La Comisión de Derechos Humanos del Estado empieza a investigar el caso, el asunto, pero la CNDH ejerce su facultad de atracción y se lo lleva a investigar ella. Para no hacerles más largo esto que estoy comentando, al final terminaron coincidiendo tanto la Fiscalía General de la República como la CNDH que Ernestina había fallecido de un problema gastrointestinal. O sea, fíjense que, ¿por qué les digo que el tema de la CNDH no es un problema solamente de si nos parece en los comentarios que hace la titular o el presidente de la República, sino que sí tiene un grave problema de investigación y de procuración de los derechos humanos? Y dejaré ese tema, pero pueden revisarlo, el asunto sigue incluso en internet, ¿no? Bueno, a mí me tocó verlo de manera directa, comento, en la CNDH ejerce facultades de atracción, se las quita estatal, y después termina resolviendo algo que ningún perito podría entender. ¿Cómo es posible que en un primer momento tus peritajes me den indicios de un homicidio y una violación y termines diciendo que murió o falleció de un problema gastrointestinal? En fin, la idea entonces es nada más plantearles esta idea del sistema no jurisdiccional, y tenemos otro sistema que es el judicial, ¿no? Este prácticamente está establecido en los artículos 103 y 107 de nuestra Constitución, y se refiere al juicio de amparo. El juicio de amparo es el mecanismo de control constitucional por excelencia, y permite a cualquier ciudadano acudir al Poder Judicial de la Federación a solicitar el amparo y protección si considera que algunos de sus derechos fundamentales está siendo violentado. Pero este es otro mecanismo. Y entonces, esto, insisto, lo traje a colación porque dentro de este contexto está la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los efectos que tiene vinculatorios para el Estado mexicano. Y estos efectos vinculatorios, evidentemente los tiene porque el Estado mexicano suscribió el pacto llamado Pacto de San José, que si no mal recuerdo fue en 1969, y al que se adhirieron prácticamente todos los estados que pertenecen a la OEA, a la Organización de Estados Americanos, y por lo tanto las resoluciones que emita la Corte Interamericana de Derechos Humanos son de carácter jurisdiccional y obligatorio. Y esta que les estoy comentando, ahorita les voy a decir cómo la denominaron, se denomina Pandemia y Derechos Humanos en las Américas. ¿Y qué es lo que quiero resaltar de este tema que estamos platicando? En la parte introductoria, la Corte Interamericana dice que América Latina sufre de graves problemas de desigualdad, de pobreza, de marginación, de inseguridad, falta de servicios públicos, falta de agua potable y su saneamiento. Presenta todas las características deficientes que hay en los estados de Latinoamérica. Incluso les voy a leer aquí esta primera parte que por aquí la van a tener. Fíjense, en la parte introductoria, la CID dice: las Américas es la región más desigual del planeta, caracterizada por profundas brechas sociales en que la pobreza y la pobreza extrema constituyen un problema transversal a todos los estados de la región. Eso lo hace en la parte introductoria. Cuando resuelve, en su resolución, le dice a todos los estados de Latinoamérica, al atender la pandemia del COVID, deben garantizar los derechos económicos, sociales y culturales. Ah, caray. Me estás diciendo que en situaciones normales
América Latina es la región más desigual del planeta. Y ante una situación excepcional, ¿no?, que es la pandemia, ¿me puedes decir, Corte Interamericana de Derechos Humanos, cómo le van a hacer los estados para garantizar derechos que no pueden garantizar antes? Entonces, por eso les quería comentar esta resolución, porque resulta no solamente contraria, sino contradictoria. ¿A qué me refiero con contradictoria? Es decir, estás haciendo afirmaciones que se excluyen mutuamente. No es que una diga una cosa y otra, es que en ambas se excluyen. O es una o es la otra. Y entonces, a esto me refiero con la contradicción que hay en este tipo de resoluciones. ¿Qué es lo que de nueva cuenta nos tiene que hacer reflexionar aquí? Es estos organismos de nueva cuenta internacionales que protegen los derechos humanos. Parece que no están entendiendo cuál es la situación real de los estados. ¿Cómo voy a poder garantizar yo ante la pandemia, yo Estado mexicano, si tengo un sistema de salud deficiente? Creo que esto es importantísimo que lo platicáramos, ¿no? Porque la visión cosmopolita, subalterna, esta contrahegemónica que estamos platicando, nos permite ver que esta grave situación que enfrentan los estados latinoamericanos no solamente es contra los pobres, es contra todos aquellos que resienten esos efectos perniciosos. Y estamos hablando de grandes categorías, o sea, mujeres, niños, ancianos, desempleados, incluso, ¿no?, en tema de exclusión. Creo que podríamos estar hablando de los migrantes, los indígenas, los que tienen una preferencia sexual diferente, ¿no? Porque evidentemente también son excluidos por este modelo de gobernanza neoliberal. Y esto es lo que de nueva cuenta les quiero comentar, esta visión que tienen estos organismos internacionales no empata con el modelo que estamos platicando. O sea, es decir, parece que tú mismo estás fomentando, porque le quitaste, repito, a la democracia, le quitaste su factor redistributivo. Entonces, ¿cómo es posible que le puedas exigir? Porque además, les vuelvo a repetir, una resolución de la Corte tiene que ser cumplimentada. ¿Cómo le puedes exigir a los estados que puedan cumplir con esos derechos económicos y sociales? Entonces, esto nos lleva a platicar que necesitamos redefinir las funciones del Estado. ¿A qué me refiero con redefinirlas? Es decir, a través del modelo de gobernanza neoliberal, hemos dicho que lo desplazaron, le quitaron sus funciones principales. Lo que necesitamos hacer es no regresar a una idea de un Estado totalitario y un Estado con un poder hegemónico y concentrador. No, lo que necesitamos es darle al Estado sus funciones principales, para lo que surgió. Si no, ¿qué chiste tiene el Estado? ¿Para qué serviría? O sea, si el Estado no puede garantizar temas de libertad, de salud, de educación, de la vida misma, pues entonces no tiene mucho sentido la existencia del Estado Nacional. Y bueno, creo que nosotros debemos repensar esto no solamente desde la posición teórica normal que nos dice lo público y lo privado, el Estado y el mercado, sino que debemos repensar lo público a través de la propia comunidad. Porque aquí hemos tenido un aumento en el manejo esencial de los derechos humanos, que lo que ha privilegiado es el tema del individualismo. Quiero decir con esto, los derechos humanos son fundamentales y tienen que ser reconocidos. Pero debemos reconocer desde la posición contrahegemónica visiones de alteridad. Es decir, no en todos los lugares del país van a entender igual los derechos humanos. Pongo un ejemplo. En las comunidades indígenas, en las comunidades, por ejemplo, rurales, entienden desde su visión cuáles son los derechos fundamentales, pero también entienden derechos de comunidad. Y no podemos soslayar y pasar por encima de esos derechos de la comunidad solamente en aras de la protección de estos derechos individuales. Creo que, entonces, regresando a esta idea, Boaventura de Sousa nos dice que entonces el modelo de gobernanza neoliberal lo que hizo para justificar la privatización de los servicios públicos, él le llama demonización de los servicios públicos. Y se refiere Boaventura de Sousa a esta idea de que lo que se nos hizo creer es que el Estado no solamente era incapaz, sino que era ineficiente y era corrupto.
Ciertamente, creo que todos estamos pensando que en el Estado mexicano estamos hablando de estas tres características. En los sexenios anteriores, por supuesto que lo hubo. Hubo corrupción, ineficiencia, ¿no? Incapacidad. Pero el tema que nos ocupa es plantear cómo es que a partir de esta supuesta justificación le quitas esas funciones redistributivas, esas funciones reguladoras al Estado. Entonces, en realidad, el fondo del modelo de gobernanza neoliberal es muy simple. Es decir, adopto yo neoliberalismo a través de mis centros financieros y de la parte del sector privado, los servicios públicos, porque son un negocio. Si no fueran un negocio, evidentemente no nos ocuparía el neoliberalismo. Y entonces le deja lo más residual al Estado, lo que no es negocio, o lo que no deja muchas ganancias, o lo que probablemente tenemos ahí en un análisis que no puede ser, pues sí, que no nos va a dejar muchas ganancias al sector privado. Esto es, entonces, esta idea de demonización lo que hizo fue eso. Y de nueva cuenta, volvemos a repetir, en situaciones extremas como las que estamos viviendo de la pandemia, sabemos lo que está en juego. Si dejamos al sector privado, si solamente el sector privado estuviera encargado de los asuntos de salud, este problema estaría todavía más complicado en nuestro país, ¿no? Entonces, replanteándonos qué es lo que debemos hacer, debemos replantearnos desde nuestra comunidad, desde lo político, porque la lógica que hizo el modelo de gobernanza neoliberal fue la lógica del mercado, la mercantilización de la comunidad, la mercantilización de la política. Es decir, convertir un servicio público, bienes públicos que pertenecen a todos, en un negocio. Convertirlo en un producto que puede ser intercambiable, que puede ser vendible. Esa es la lógica que se ha venido haciendo, y la idea de redefinir las funciones del Estado es verlo como bienes públicos, algo que nos concierne a todos y que nos da garantía de una seguridad como país, como nación, como Estado y como ciudadanía. Entonces, creo yo que para finalizar, ¿no?, con esta pequeña charla, les comentaba que no es precisamente regresar a esta idea del Estado totalizador, sino replantearnos estas nuevas ideas y sobre todo la visión contrahegemónica lo que nos dice es hay que recuperar todas las experiencias de los movimientos sociales que se han hecho, de grupos y colectivos sociales que se han opuesto al modelo neoliberal. Y en esta idea, de nueva cuenta, contrahegemónica, el Estado no siempre es el enemigo. Es decir, también siempre habíamos planteado desde los movimientos sociales que el Estado era el enemigo. Pero no siempre funciona así. El Estado, desde la visión contrahegemónica, en algunas ocasiones puede ser un gran aliado. Porque, en efecto, de lo que se trata es de volverle a regresar las funciones principales que tenía. Esto nos termina haciendo una conexión y creo que por esta parte dejaría hasta aquí la plática, cerrando un poco la pinza con la conexión del Movimiento de Regeneración Nacional, de la Cuarta Transformación y del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque si se fijan, de todas estas características que hemos platicado, está la visión contrahegemónica. El gobierno actual, por ejemplo, ha decidido que no va a continuar y que no continuará con el combate a la pobreza como lo venían haciendo los gobiernos anteriores. Recuerden que desde que se implementa el modelo neoliberal en México lleva más de 30 años. En el sexenio del presidente Carlos Salinas de Gortari se creó un programa que lo anunció con bombo y platillo, que se llamaba el Programa Nacional de Solidaridad. Algunos lo recordarán, otros pues, quizá lo han visto, lo han estudiado, porque veo que hay compañeros muy jóvenes aquí, y bueno, el sexenio de Salinas no les tocó, pero el Programa Nacional de Solidaridad fue un programa de combate a la pobreza, pero diseñado desde la perspectiva hegemónica de la gobernanza neoliberal. Es más, son programas que salieron directamente del Banco Mundial. Y fíjense la visión. El Banco Mundial determinó en algún momento, por ahí del principio de la década del 2000, determinó que iba a llamar pobres a aquellas personas que tuvieran o que vivieran con un salario o una percepción de menos de $1 al día. Bueno, vean la visión, se está refiriendo estos organismos de Bretton Woods, se están refiriendo de nueva cuenta a la visión del consumo. Es decir, si usted tiene menos de $1, pues no puede consumir y por lo tanto lo considera un pobre extremo, ¿no? Y entonces, a esta idea muy clara del neoliberalismo, de la no intervención del Estado,
hace una pequeña excepción y dice, bueno, para los pobres extremos sí vamos a intervenir tantito, porque ellos solitos no pueden salir de la pobreza. Y entonces les creamos este tipo de programas. Y así es como surge el Programa Nacional de Solidaridad, que si ustedes pueden observar, continuó. Hubo un cambio en el gobierno de Ernesto Zedillo. A este programa le denominaron Progresa. Y el Progresa lo que hizo, o lo que cambió del Pronasol, fue que empezó a dar transferencias monetarias directas a las personas que consideraba más pobres. Pero le fueron cambiando nada más el nombre. Después le llamaron oportunidades en los gobiernos panistas, en los gobiernos del presidente Vicente Fox y Felipe Calderón se llamó Oportunidades. Después, con el regreso del PRI a la presidencia de la República, le vuelve a cambiar el nombre y le llama Prospera. Y así, y lo que hemos visto es que no se ha reducido la pobreza, al contrario, ha aumentado la pobreza. Y además tiene, esto me parece muy interesante que lo toquemos como punto final, porque estamos, insisto, tratando de cerrar esta pinza de la visión hegemónica y la contrahegemónica. Hay un libro muy interesante de Julio Volpinic, que también les recomiendo, que se titula La pobreza en México y el mundo. Está coordinado por Julio Volpinic. Y nos dice, existen 3 modelos desde los cuales se puede combatir el tema de la pobreza, o se ha decidido que se puede combatir. Por un lado, dice, está el modelo liberal residual, que es este del que estoy hablando. Es el que es clarísimo, que es el modelo neoliberal. Y ahí usted tiene que demostrarme a mí que es pobre. Y entonces lo voy a apoyar. Y tiene un grave problema porque se caracterizan, o su impronta de este tipo de programas es la focalización. Lo primero que hacen es, en todo el territorio, vamos a ver cuáles son las zonas de alta y muy alta marginación. Entonces resulta que si usted no vive en alguna de esas zonas, pues ya no es pobre. Pero si insiste que es pobre, pues venga y demuéstreme que sí lo es. Así funcionaba el Prospera y el Oportunidades, ¿eh? Hacían esto que llamaban la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos por Hogares, el ENIG, y a través de eso decían, bueno, esta zona no calificaba como de alta marginación, pero le vamos a dar apoyo a estas personas. Pero entonces usted tiene que demostrarme que es pobre, a través del método de focalización. Esta es una visión que es la que permeó prácticamente en todos los gobiernos de los que estoy hablando, desde Carlos Salinas de Gortari hasta Enrique Peña Nieto. Otro modelo, nos dice Julio Bodinick, es el que él denomina algo así como conservador corporativista, y se refiere a un esquema más amplio de protección de la salud, de la educación, pero para esto usted necesita cotizar. En México también tenemos todavía este modelo, también se implementa, de, por ejemplo, el Instituto Mexicano del Seguro Social, para todos los trabajadores que mandan sus cuotas obrero-patronales, ¿no? Tenemos también el ISSSTE, por ejemplo, ¿no? Que es el Instituto para los Trabajadores al Servicio del Estado. Tenemos el ISPAM para las Fuerzas Armadas. Y tenemos así institutos también a nivel local que también existen. Pero entonces ahí la condición es que usted necesita tener un trabajo estable y cotizar. Pero evidentemente pues deja fuera a todas aquellas personas que no lo tienen, ¿no? O sea, los que trabajan de manera informal, los que tienen algún otro tipo de negocio, el que no trabaja, la ama de casa, el niño, la niña, que no tienen seguridad social. Ese es otro modelo. Y un tercer modelo es el modelo que Julio Golding denomina como socialdemócrata y que básicamente se refiere a una idea más acercada al estado de bienestar. Y esta es la impronta que tiene, es ser más garantista. Y entonces, en contraposición a la visión de focalización, propone programas universales. Es decir, podemos ver aquí una gran diferencia entre un programa universal es decir, a todo aquel grupo de personas que cumplan con esta característica, con eso tienen para que puedan acceder al apoyo por parte del Estado. De nueva cuenta les repito, es la función redistributiva del Estado. Porque si no, el Estado pierde su capacidad. No podemos dejar todo a la idea del mercado. Entonces, en este modelo del que estoy mencionando, cerrando de nueva cuenta la idea de la pinza, observen la diferencia que existe en el gobierno actual, que está implementando programas con este modelo, con el modelo universal. Porque acá se perdían recursos, pero no solamente se perdían recursos en el método de la focalización, sino que además era muy susceptible de ser manejado de manera ilegal y de ser manejado sobre todo de manera ilegal en términos electorales, a eso me refiero, ¿no? Es decir,
se comprometía tu ingreso al programa Oportunidades si no votabas por tal grupo, o si no nos entregabas la credencial de elector. Esto lo vivimos en México por muchísimos años. Tener un programa universal, además, salva ese grave problema. Los que se oponen o que critican este tipo de modelos dicen, bueno, pues es que, lo que dirían el modelo de gobernanza neoliberal es que diría, bueno, pero es que no se eficientizan los recursos, ¿no? Pero ¿cómo se van a eficientar en el otro modelo de focalización si gastas más en hacer la encuesta, en mandar primero a la gente a que investigue a los ciudadanos si de verdad son pobres o no? El programa universal lo que hace es que sea más garantista, y el gobierno actual, insisto, dejó atrás este modelo de combate a la pobreza y vino a plantear un modelo universal. Ahí tenemos, por ejemplo, las becas que se dan a través del programa Benito Juárez, que es un programa universal, ¿no? También tenemos, por ejemplo, el Jóvenes Construyendo el Futuro, que es otro. La creación del INSABI, que de nueva cuenta da prestación de servicios de carácter universal. O sea, ni siquiera es que si yo tengo seguro social no puedo acceder al INSABI, claro que sí. Bueno, entonces, para ahora sí concluir con esta idea, quiero resaltar otro punto importantísimo de una visión contrahegemónica desde el gobierno. Por eso les decía, el Estado no siempre es el enemigo. La reforma educativa que se implementó durante este sexenio, que vino a echar atrás la mal llamada reforma educativa del gobierno de Enrique Peña Nieto, que tenía un carácter más laboral, tiene puntos muy importantes. Fíjense, les voy a comentar uno muy importante. En México siempre hubo un grave problema sobre si la educación debía ser gratuita o no debía ser gratuita, la educación pública. ¿Y hasta qué nivel? Y era un gran debate jurídico. Que si el nivel universitario debería o no debería serlo, que si nada más hasta la secundaria, bueno, en fin. Y el artículo 3 constitucional entraba en este debate. Con la reforma que se implementó, lo que hace es que reconoce la obligación del Estado para garantizar la educación pública hasta la educación superior. Esto es un gran logro. En el año de 1999, por ejemplo, se dio una huelga estudiantil en la Universidad Nacional Autónoma de México, que precisamente lo que hacía es que exigía la gratuidad de la educación. Y el gran debate era, por muchos juristas decían, no, es que la Constitución no establece eso, la Constitución solamente establece hasta la educación básica. Bueno, este garantismo del que estamos hablando se ve reflejado en este tipo de iniciativas de carácter legislativo que vienen enfocadas con la 4T. Para finalizar, entonces, creo que esta visión contrahegemónica nos debe ayudar a entender cuál debe ser la visión de un gobierno como el actual y cuál debe ser el proyecto de nación hacia el que se debe dirigir. Cuáles deben ser las funciones del Estado. Creo que es más que claro que el modelo de gobernanza neoliberal nos ha traído solamente pobreza, marginación, exclusión, y que además es un modelo antidemocrático. Es el más antisocial que existe y más antidemocrático, aunque en muchas ocasiones, insisto, algunos teóricos de la democracia lo quieran hacer pasar como un modelo democrático. Hasta aquí dejaré esta intervención y me gustaría escucharlos a ustedes. Gracias. Sí, hola. Hola compañeros, ¿alguno de ustedes que quiera aportar algo o alguna pregunta que le quiera hacer a nuestro invitado? Yo quisiera hacer un aporte. Perdone, compañeros, no tenía el micrófono activado. El compañero Sergio va primero. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Una muy interesante explicación que nos dio aquí el compañero Miguel. Yo quisiera hacer una pregunta respecto a, primero que nada, a la cuestión de los tres términos que mencionaba que caracterizan a este modelo neoliberal, que era la liberación del mercado. Otra que no me quedó muy claro, que no lo logré apuntar, que hablaba del mercado externo y del mercado interno, algo así, como que uno se iba al exterior o algo así, y del desplazamiento del Estado. El del desplazamiento del Estado como que tengo una noción más clara, pero de los otros dos no tanto. ¿Qué es exactamente la liberación del mercado? ¿Y a qué te referías con el segundo punto? Y me permitiría de una vez hacer una acotación de algo que a mí me pareció súper interesante, que estaría muy padre, que también después en alguna otra ocasión lo pudiera mencionar el compañero Miguel, es
el Estado no siempre es el enemigo, que también eso se me hace como algo súper interesante que se podría abordar a mucha profundidad. Pero bueno, entonces, pues esa sería mi pregunta. Compañeros, ¿les parece si hacemos todos juntos, dejen sus preguntas y dudas al compañero Miguel para que los ponga en conjunto? Por ahí sigue el compañero Abraham. Sí, gracias, Ricardo. Compañeros, un saludote. Y colega Miguel, muy buenísima plática. La verdad, el tema de esto del neoliberalismo es pues tremendo, ¿no? Sobre todo el impacto que ha causado aquí pues en México, ¿no? Yo no tengo tanto las preguntas, pero sí me gustaría para todos los compañeros y también pues para ti, Miguel. Nada más así como también un recordatorio de ver cómo estamos ahorita, cómo llegamos a esto, por los problemas y las malas decisiones de muchos, pues, expresidentes, ¿no? Ahora sí voy a culpar directamente a esas políticas y las decisiones que tomamos desde el 58 al 64. Teníamos nosotros en México políticas proteccionistas nacionales, donde pues no había intervención. El problema fue aquí que nos fuimos endeudando y países como Estados Unidos le empezamos a deber tanto. Ya supimos lo que pasó con López Portillo del 74 al 82. Se viene una gran devaluación, se vienen problemas tremendos. Estados Unidos, no sé si te acuerdas, Miguel, que por medio del GATT, ¿verdad que sí? Ya impone esto que viene siendo la política neoliberal. La política neoliberal es aquella que sí, como tú lo dices, deja excluido prácticamente al Estado de sus funciones. Lo vuelve nada más para controlar un pequeño funcionamiento de servicios nada más. Pero ya el mercado, las estadísticas, todo eso ya viene manejado por otras políticas, como lo decías tú, Miguel, por medio de lo que viene siendo el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, que ya empiezan a forzar esas políticas, porque ya no era nada más de si las quieres adoptar, es acéptamelas porque tú me debes y me vas a pagar con eso o te voy a financiar tanto, te voy a financiar lo que debes o tanto dinero que ocupas. Me gusta así mencionar mucho para mis compañeros la parte donde este nuevo gobierno de este gran presidente que tenemos ahorita, Andrés Manuel López Obrador, en sus 10 puntos prácticamente contrasta totalmente con lo que es el neoliberalismo, sobre todo por eso del entreguismo, ese entreguismo que tenemos aquí en México. Españoles, Canadá, Estados Unidos, todos han estado como una garrapata, prácticamente acabando con el país. Y sinceramente vamos a apoyar tremendamente a nuestro presidente. Sé que va a tomar tiempo porque prácticamente a veces se piensa, ¿no?, que no se puede escapar del neoliberalismo, no se va a poder tan fácil. Lo estamos viendo ahorita, como es a veces difícil de tumbar las reformas. Ya fue un gran logro tumbar la reforma educativa. Todavía le falta mucho más. Yo vengo por parte trabajo en el sector de la educación y sí falta muchísimo todavía mejorar la reforma educativa, sobre todo en la parte de la educación. Ya tenemos un gran logro, ¿verdad?, de implementar ese pensamiento crítico. Países como Japón, otros países ya tienen esto desde años atrás. Nosotros como mexicanos, a nuestros hijos, no les hemos enseñado ese pensamiento crítico, lo hemos dejado a un lado. Les pido a todos mis compañeros que investiguen bien qué es el pensamiento crítico. Está súper interesante el tema. Y las nuevas generaciones deben de tener pensamiento crítico, sean de esta época, de la otra, lo que sea. Para finalizar, nada más quería pues mencionar así rápidamente los 10 puntos que Obrador marca en Morena. Es rapidísimo, nada más es una verdadera democracia. Sabemos que pues no existe tampoco, bueno, no existía, ahorita ya se está como que arreglando. No a la injusticia, no a la pérdida de valores. Ahora incluso ya el programa educativo ya le da un poquito más de margen a la formación cívica, ¿verdad? El civismo,
que nos gustaría, ¿verdad, Miguel Ángel? Que se agregaran un poquito de más horas a esa materia, porque 3 horas a la semana, pues como que le falta, sobre todo si los jóvenes, pues nuevas generaciones, sabemos que vienen de papás y mamás que a veces no tienen esa parte de jugar ese papel en la educación de sus hijos. No generalizo, pero en la mayoría, ¿verdad?, de los casos. Uno que me súper interesó de los 10 puntos de nuestro presidente es rescatar la soberanía nacional y no al entreguismo. Recuperar los recursos naturales, como viene en el artículo 27, ¿verdad? Eso es importantísimo. Vemos lo que pasa en los campos mineros, lo que está pasando también de cómo nos ponen para nosotros exportar, ¿verdad? Nos ponen muchas trabas en el mercado. Todo eso debemos defender más que nada nuestro mercado nacional. Y una pregunta así rápida, Ricardo, para mi colega Miguel Ángel, es el tipo de gobierno de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Sí es nacionalista 100%, ¿verdad? No tiene nada que ver con neoliberalismo o neoliberalismo social, nada de eso, ¿verdad? Esta es mi pregunta y muchas gracias, compañeros. Buenísimo tema, la verdad. Súper interesante. No se olviden, pensamiento crítico. Eso hay que darle a las nuevas generaciones, a nuestros hijos o sobrinos que tengamos. Gracias, compañeros. Gracias, compañero Abraham. Si gustas, Miguel, darle respuesta a esas preguntas y ahorita continuamos con los demás compañeros. Sí, bien. Respecto a la primera pregunta que nos hacían sobre esto que mencioné de las características del modelo neoliberal, que me refería a esta idea de la intromisión de la expansión del mercado hacia el mercado interno y de la liberalización económica, prácticamente nosotros podemos entender, si revisamos, por ejemplo, nuestra Constitución, en el artículo 25, es recomendable leer el 25, bueno, leerla toda, pero el 25, 26, 27 y 28, es en donde se establece estas funciones del Estado. Recuerden que la economía, de acuerdo con nuestra propia Constitución, nuestra economía es de carácter mixto, ¿no? Es decir, permite, por un lado, la participación privada y el sector público. El desarrollo nacional, a su vez, tiene que conjuntar estas tres ideas, ¿no? El ámbito público, el privado y la participación social. Esta es nuestra idea fundamental. Pero lo que se establece, principalmente en el 25, artículo 25 y 28, son las que denomina áreas estratégicas y también las áreas prioritarias. O sea, esto es muy importante, a eso me refiero con la idea de la liberalización, porque entonces la economía, en el caso de la economía, tendría que dejar de ser el papel fundamental del Estado como regulador de la economía. Y se hicieron diversas reformas a la Constitución, principalmente al artículo 25, para que no quedara tan establecida esta función que tiene el Estado de regular la economía y permitirle precisamente, y a su vez obligarlo a la participación privada, y que ésta tuviera una parte más hegemónica. Entonces, esto me refiero con la idea de la liberalización. Entonces, estamos liberalizando la economía, estamos liberalizando los sectores públicos, estamos liberalizando nuestros recursos. Para eso se hicieron también las reformas constitucionales, sobre todo en el gobierno anterior, ¿no?, que permitieron la intromisión en temas que eran áreas estratégicas, como temas de hidrocarburos, generación de recursos, pues sobre todo prácticamente la parte de hidrocarburos, que fue la más fuerte, pues, que nosotros vivimos. Esta idea es a la que me estoy refiriendo, que son las improntas del neoliberalismo, ¿no? Porque de nueva cuenta les digo, su intención es, como si es un negocio, tiene que intervenir y quitarle el papel que tenía el Estado de la regulación. Espero que más o menos me haya dado la idea. Creo que el tema también, este tema daría prácticamente para otra plática. Pero bueno, en el caso del segundo compañero que estábamos platicando, sí, yo creo que como él menciona, ¿no?, a través precisamente de acuerdos internacionales, el GATT, por ejemplo, como lo mencionabas, estos tratados internacionales se vuelven a su vez obligatorios para México, ¿no? Y ya lo mencionaba yo, se vuelven obligatorios porque, nada más rápido les comento, ¿no?, con el artículo 133 de nuestra Constitución establece que todos los tratados internacionales que sean firmados por el Estado mexicano y ratificados por el Senado forman parte de nuestro orden jurídico. Y en el caso de los que sean de derechos humanos, además, forman lo que ahora se llama como bloque de convencionalidad o el bloque de constitucionalidad. Pero estos acuerdos, al final del día, estos acuerdos económicos que se hacen,
evidentemente lo que hacen es presionar a los gobiernos nacionales. Pero lo más interesante es que nosotros, en general, la visión que nos permite esta visión contrahegemónica no es propiamente el gobierno norteamericano, ¿no? Siempre tendemos a decir, bueno, pues es Trump, o, ¿no? O era Bush, o era Obama. No, estamos hablando de estos grupos poderosos económicos que se manifiestan o se visibilizan a través de estos centros económico-financieros. Insisto, el G8, el Banco Mundial, el Fondo Monetario, todos ellos, ¿no? Y creo que la idea de si es fácil o difícil salir del neoliberalismo, pues, evidentemente creo que es complicado, pero la visión contrahegemónica nos permite y nos ayuda precisamente a recuperar, como lo dije hace un rato, estos mecanismos de lucha que son diversos, que han hecho los grupos y colectivos sociales, y nos permite además replantearnos de nueva cuenta, como lo dije hace un rato, con el tema de la pandemia, qué es lo que está en juego. O sea, ahora aquellos que siguen sosteniendo la idea de que tendría que dejarse todo al mercado, porque no es una idea así general, hay una mano invisible, ¿no? Muy de Adam Smith, que va a controlarlo todo. Bueno, pues sí, pues es la lógica del mercado. Pero acá estamos hablando del Estado y de las funciones públicas. Entonces, todos aquellos que siguen creyendo que habría que dejar las actividades públicas y lo que tiene que ver con la actividad política, hablando de política como la actividad humana, que siguen creyendo que habría que dejársela al mercado, pues yo les preguntaría qué hubiera pasado. Nada más vean las consecuencias de la pandemia, con un Estado muy débil en un sistema de salud y en un sistema económico. ¿Qué hubiera pasado si todavía el neoliberalismo termina desplazando completamente al Estado? Y a la pregunta de si es nacionalista y si no es neoliberal el gobierno de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, creo que, en efecto, con toda la plática que hemos dicho, con los 10 puntos que nos hiciste a favor de leer, si te fijas, todos empatan. Prácticamente cuando está diciendo, ¿no?, el término de la democracia, es esto que mencionábamos hace un rato. O sea, la democracia la podemos ver entonces, insisto, dicen los teóricos, la podemos ver entonces desde el ámbito político, económico y social. Sí, pero si le quitas alguno de esos ámbitos, esa democracia ya carece de legitimidad. Pues no sirve de nada, ¿no? ¿De qué me serviría un Estado que se dice democrático cuando no tiene carácter redistributivo? Cuando no está cumpliendo con esas funciones esenciales. ¿Vamos a ser democráticos solamente porque acudimos a las urnas a votar en las próximas elecciones? Es una visión que me parece que es muy corta y que estos teóricos de la democracia, con esta idea del continuo, pues permitieron amoldar todo ahí. Eso es muy, muy grave, porque entonces el problema de la democracia, insisto, podríamos estar hablando de cualquier Estado, el más neoliberal, y de todas maneras es democrático, aunque tenga millones de pobres, aunque tenga millones de personas excluidas. Creo que esto nos permite entender claramente cuál es la verdadera visión de la democracia. Recordemos que la visión de la democracia propiamente como forma de gobierno implica todo esto. Y como forma de gobierno implica la responsabilidad que tiene el Estado con sus ciudadanos, de garantizar esto que hablamos durante toda la plática y que podamos resumir en los DESCA, ¿no?, en los derechos económicos, sociales y culturales, más allá de los derechos de libertad. Miguel, ¿cuál crees que sea la problemática más grande de este gobierno de la Cuarta Transformación frente a esta estructura neoliberal que pues ya tiene mucho tiempo, que lo vemos también en una cultura de la población hacia el neoliberalismo, al consumo en masas, etcétera, ¿no? Podemos ver varias costumbres muy arraigadas por parte de la sociedad mexicana. A continuación también el compañero Ruperto quiere hacer una participación. Buenas noches, compañeros y compañeras. La mía va a ser corta y, como dice el licenciado Andrés Manuel López Obrador, primero los pobres, pues se caracteriza como un gobierno humanista, netamente humanista. El querer acabar con el cáncer en México, ese cáncer, el llamado corrupción en México, pues ya lleva 2 años y creo que pues se está luchando por acabar con toda esa gran corrupción. Yo creo que los gobiernos neoliberales se han encargado de la devaluación de nuestra moneda para ir empobreciendo a la población. Pero
pero para que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos pueda llegar más allá que solo recomendaciones y que no se logre nada. Pero para que la comisión logre sus metas, ¿qué artículos de la Constitución política deben de refundarse o modificarse para que en base a las recomendaciones la Fiscalía General pueda hacer que pueda actuar contra quien sea? Porque estábamos comentando hace rato sobre los derechos humanos y, ¿por qué no decirlo? Pues hay muchos organismos independientes, pero que duplican sus funciones y que no se logra hacer nada, ¿no? Entonces, en concreto, los artículos que deben de reformarse para que sirva la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Gracias. También el compañero Andrés quiere participar. Adelante, compañero. Antes que nada, saludos a todos. Muchas gracias por la charla, Miguel Ángel, muy buena, como dice el compañero Abraham. Yo creo que estos temas deben de estar al día porque somos una población general que le hace falta mucha información, principalmente lo que se refiere a lo legal. Porque cuando uno platica, yo tengo un negocio, yo platico con mucha gente y mucha gente no conoce ni lo más mínimo de sus derechos. Y a lo fácil es buscar quien le ayude cuando debería ser su obligación conocer lo mínimo indispensable, ¿no? De lo que son sus derechos fundamentales. Es un comentario. Me gustaría saber tu opinión. ¿Qué piensas sobre el modelo de gobierno suizo, la forma en que ellos se organizan como gobierno? Ya ves que ellos no tienen un presidente en sí. ¿Qué opinión te merece ese modelo político de gobierno? ¿Y se podría rescatar algo de ahí para implementar nosotros acá? Gracias, compañero Andrés. Adelante, compañero Miguel. Listo. Bueno, pues a la primera pregunta sobre la problemática, ¿no?, más grave precisamente que estamos viviendo para el tema del neoliberalismo. Yo creo, Ricardo, que lo más complicado es diseñar la estrategia que nos permita subvertir, cambiar, transformar los principios políticos y jurídicos sobre los que se establece ese modelo. Y esto requiere, de nueva cuenta, creo yo, que se tenga que retomar todas las experiencias y todas las formas de lucha de los diversos colectivos. Evidentemente esto es un gran reto para la 4T, y es un reto para Morena. Es un reto para Morena como partido, porque existe, y creo yo que es muy sano, una diversidad, una pluralidad al interior de Morena. Es muy importante aquí que, por eso decía yo que el Movimiento de Regeneración Nacional también es contrahegemónico, porque no surge como normalmente lo entendería la teoría de los partidos políticos, por ejemplo. No surge así. Surge como un movimiento social muy amplio, y entonces, evidentemente que ahora, cuando eres gobierno, tienes un grave problema para poder consensarlos. Pero la visión contrahegemónica, de nueva cuenta, creo que nos permite ver que no debe haber una sola visión, sino un solo objetivo. Y el objetivo, creo yo, lo más complicado es cómo podemos subvertir estos principios políticos y jurídicos, ¿no? Es decir, la ciudadanía, independientemente de la ciudadanía en general, claro, debemos tener un cambio de conciencia, eso es normal. Pero nosotros aquí nuestra plática, pues es una plática eminentemente política y jurídica. Y entonces creo yo que más allá de eso nosotros tenemos que plantear cómo es que este movimiento progresista, que es el Movimiento de Regeneración Nacional, va a diseñar una estrategia que permita subvertir estas instituciones y estas prácticas, insisto, del neoliberalismo. Se ha venido haciendo, pero observen, por ejemplo, en el ámbito legislativo, se proponen algunas reformas
que permiten subvertir este tipo de principios que existen en nuestra Constitución, que fueron, les repito, reformados. A la pregunta del primer compañero que le mencionaba, el artículo 25, el 26, 27 y 28 fueron los artículos que parece que fueron los que más quiso reformar el gobierno de Enrique Peña Nieto. Pero no es que solamente lo haya querido reformar, o sea, lo querían reformar desde los gobiernos anteriores, lo que pasa es que no pudieron. Recuerden que él logra ese consenso a través del llamado Pacto por México y empiezan a reformar principalmente esos artículos que estoy mencionando, 25, 26, 27 y 28 de la Constitución. O sea, no es que el gobierno del presidente Calderón o de Vicente Fox no lo quisiera hacer, lo que pasa es que no logró el consenso. Bueno, ahora el gobierno actual necesita generar esos consensos desde la visión contrahegemónica, que permitan subvertir estos principios que establecieron gobiernos anteriores, que lo único que hicieron fue tratar de apuntalar prácticamente el modelo neoliberal. De la otra pregunta que mencionaba sobre los artículos de la Constitución para el tema de la CNDH, mira, yo creo que los artículos es muy sencillo. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos y todo el sistema de protección no jurisdiccional está fundamentado en el artículo 102, apartado B de nuestra Constitución. Ahí es donde se establece que va a existir la Comisión Nacional de Derechos Humanos, así como las comisiones en los estados. Y repito, el grave problema que tiene es si sus resoluciones van a tener efectos o no vinculatorios. Eso por un lado. Y por el otro, como les decía, el tema de la atracción, que me parece muy interesante, porque en un primer momento de una discusión legislativa parece bien visto decir, bueno, pues hay que darle a la CNDH facultades de atracción para que no se las queden solamente las comisiones estatales. Sí, el problema está en que si esa facultad de atracción termina o no termina justificando, como el ejemplo que les puse hace un rato, y que podemos encontrar muchísimos, de una actuación muy irregular de la CNDH. Ese es el grave problema, insisto, más allá de si se critica o no la posición de que si el presidente está en contra de los derechos humanos o no, y que si la titular fue electa o elegida por un mecanismo que no todos estuvieron tan de acuerdo, independientemente de eso, lo que había que replantearse es sobre la institución misma de la CNDH. Es decir, si permite, de verdad, nos ayuda a garantizar los derechos. Voy a más, insisto, estamos hablando, les comentaba, de estos derechos de primera, segunda y tercera generación, pero vámonos a los derechos de segunda generación. ¿Qué hace la CNDH? ¿Qué ha hecho desde, si no me recuerdo, la CNDH se creó en 1990, o sea, ya no es una institución tampoco tan reciente. ¿Qué ha hecho en esa materia de derechos económicos, sociales y culturales? O sea, es preocupante su actuación. Lo que habría que replantear, compañero, desde mi perspectiva, claro está, es, sí, evidentemente una reforma del artículo 102, apartado B de la Constitución, pero habría que repensar en el diseño de la CNDH. De nueva cuenta, les vuelvo a repetir, este modelo de ombudsman, que se le llamaba en 1990, igual, venía desde la concepción del modelo hegemónico. Ese es el gran problema, ¿no? Repito, el modelo de gobernanza neoliberal hegemónico hace esta parte de la protección o supuesta protección de los derechos humanos, pero al final del día resultan meros paliativos, porque los graves problemas que seguimos teniendo de pobreza, marginación y exclusión no se acaban con tener más mecanismos. Nada más, fíjense, les voy a comentar rápidamente. En nuestro sistema de protección internacional de los derechos humanos, no solamente tenemos a la Corte Interamericana, también existe lo que es la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas. Y además existe la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Bueno, al final del día creo que todas estas comisiones que se vienen haciendo, organismos internacionales, es qué efectos tienen respecto de los graves problemas que sufrimos de derechos humanos en América Latina. Es mi opinión, creo que su papel ha sido irrelevante, y desde esa perspectiva creo que nuestros mecanismos de defensa de los derechos humanos tendrían que volverse a replantear. Pero igual, ¿no? Creo que sería materia de una plática más larga. Y a la tercera pregunta respecto del modelo de gobierno suizo, mira, entiendo yo que el modelo de gobierno suizo está basado en una idea muy similar a nuestro esquema. Es federalista también. O sea, por un lado sigue el régimen federal y por otro lado sigue el régimen de democracia directa. Pero, ¿qué creo yo
respecto, supongo yo que la pregunta iba en torno hacia, ¿no?, hacia nuestro sistema político mexicano podría funcionar. Y yo creo que no lo necesitamos, más allá de si nos pueda funcionar o no, yo creo que no lo necesitamos. Creo que el sistema político mexicano, nuestra forma de gobierno, que está establecida en nuestra Constitución, fíjense, si nosotros observamos en el artículo 40, es donde, si el artículo 40 constitucional, es donde se establece que somos una república. Yo creo que en eso ninguno tenemos, bueno, sí, algunos sí, pero creo que el consenso es que somos una república. Somos una república federal, es decir, seguimos el principio federalista, que nos permite entender que existe una autonomía por parte de las entidades federativas y que al momento de asociarse constituyen la federación. Somos democráticos. Entonces, esto es lo que establece nuestra Constitución. Entonces, creo yo que a nuestro sistema político, dentro del andamiaje jurídico, no le hacen falta, desde mi perspectiva, profundos cambios. O sea, creo que en eso estamos de acuerdo, creo que debemos seguir siendo una república, ¿no?, democrática y federal. Ahora, evidentemente, como lo platicaba hace un rato, en términos del artículo 39, si esto no es así, pues en efecto, el pueblo tiene el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. Pero yo creo que nuestra forma de nuestro gobierno es correcta, al menos es la que nosotros nos identificamos, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, otra forma de gobierno como es la monarquía, pues es algo en lo que nosotros no nos identificamos ni siquiera como mexicanos. Nuestra propia historia nos ha dicho que más allá de si se puedan calificar como buenas o no algunas actuaciones, por ejemplo, del gobierno monárquico que existió en México, es que pues simplemente nuestra decisión como sociedad, como nación, es ser una república y ser una república democrática y federal. Muchas gracias, Miguel. Ya para cerrar esta charla virtual, va el compañero Juan José Orozco y después su segunda intervención del compañero Ruperto. Adelante, compañero Juan José Orozco. Compañeros, buenas noches, muchas gracias. Pues sí, igual le pusimos mucha atención pues ahora sí a la conferencia. A mí se me hizo una conferencia, lo que tuvimos ahorita presente es un tema muy importante porque es parte de la lucha que se ha dado desde tiempo atrás y el proyecto de nación, pues inclusive el compañero Gibran nos lo hizo mención en el manifiesto que hizo de cómo separar el poder político del poder económico, que viene siendo esa lucha contra el neoliberalismo. Entonces, de mi parte, creo que está muy claro todo lo que nos dijo y todo lo que viene más adelante y qué es lo que tenemos que hacer. Continuar en este proyecto donde el gobierno va a tener que asumir una responsabilidad en lo que va a ser el competir, no luchar en sí contra el neoliberalismo, porque ya dijimos que va a ser muy difícil que estar en una lucha. Creo que de mi parte queda muy claro pues la exposición que hizo y que pues en este caso pues las preguntas que han hecho los compañeros son muy, pues es lo que necesitamos saber nosotros, cómo vamos a seguir luchando y pues creo que ya con las dos preguntas que antes se dieron pues fue muy claro Miguel y creo que sí va a ser por conducto de este proyecto de nación que encabeza el presidente de la República y que como siempre ha dicho él, que va a necesitar el apoyo de todos y creo que ya estamos haciendo también aquí nuestra parte. Inclusive Miguel enseñándonos estos temas interesantes y que pues lo único que nos queda a nosotros es continuar haciendo lo que nos corresponde, donde estamos para poder seguir con este proyecto. Esa es parte de mi intervención nada más, Ricardo. Gracias. Gracias, Juan. Adelante, compañero Ruperto. Gracias, Ricardo. Pues sí, hace rato se me fue el rollo y pues sí, era primero felicitar al compañero Miguel Ángel, que la verdad maneja muy bien el tema. Y pues qué bueno que pues que todos estemos en la misma idea, pues de seguir el proyecto de apoyar el proyecto de nuestro presidente y pues desde el punto de vista de aglutinarnos con Gibran Ramírez, pero
como dijo también aquí el compañero Juan, es una lucha bastante difícil la que nuestro presidente y equipo están enfrentando para mermar la política neoliberal, pero aún así, pues bueno, estamos todos y cada uno de nuestras trincheras para apoyar moral y sucesivamente a nuestro presidente. Mi pregunta es para Miguel Ángel. Desde tu análisis y perspectiva, Miguel Ángel, desde esa perspectiva que tienes, ¿qué opinas de Alfonso Ramírez Cuéllar y equipo con relación al futuro de Morena y con relación al proyecto de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador? Sabemos de que, pues, me refiero de ese punto de vista por las declaraciones que hizo inicialmente cuando empezó su gestión. Y pues, pues te la planteo, a ver qué opinión tienes al respecto, ¿no? Y para terminar, pues te agradezco una clase espectacular. Felicidades. Y gracias. Adelante, compañero Miguel. Se fue con todo el compañero Ruperto. Adelante, compañero Miguel. Bueno, creo yo que tanto como una opinión en términos personales, sí me abstendría un poco, ¿no? O sea, hacer alguna referencia a nuestro presidente nacional, pero me gustaría más bien expresar esta problemática. O sea, es decir, he dicho hace un rato que Morena viene de una visión contrahegemónica y que son muchas formas y diversas las que se han presentado y las que se aglutinaron ahí. La visión incluso es muy amplia. Si se fijan, el esquema ideológico de Morena es muy amplio. Lo mismo podemos encontrar compañeros que se asumen como socialistas, por ejemplo, y son buenos teóricos, ¿no?, en términos del marxismo-leninismo, y que han decidido participar en Morena. Como podemos encontrar desde el otro lado también, ¿no?, a personas que se asumen desde el liberalismo político. Entonces, son dos visiones completamente distintas. Una persona que se asuma como liberalista o liberalismo político y una persona que se asuma, por ejemplo, como marxista. Pero así podemos encontrar muchísimos, ¿no? Y entonces me parece que el tema de Morena da para, o sea, esta problemática, supongo que a eso te refieres, compañero, lo que estamos viviendo, por los graves problemas que se encuentra. Pues lo voy a hacer así, ¿no? O sea, es decir, hay una resolución por parte de los órganos directivos del partido y nos vamos al tribunal. Y resulta que algunos grupos, cuando el tribunal me favorece, pues entonces está bien el tribunal. Pero cuando no me favorece, entonces el tribunal se está intrometiendo en la vida partidista. Bueno, creo que lo que debe asumir el movimiento en general como partido es esta racionalidad. Si utilizo la racionalidad de que el tribunal electoral es la autoridad en la materia, pues me favorezca o no me favorezca, así debe ser. Les pongo un ejemplo, ¿no? Nosotros como abogados, pues podemos llevar cualquier tipo de asunto y pues algunos los tienes que perder y puedes estar en contra. O sea, yo en algunos asuntos he dicho, bueno, me parece que como resolvió el juzgado o el juzgador, ¿no?, yo tengo mi opinión jurídica diversa a la del juez. Pero pues bueno, él es el juez, es la autoridad, la autoridad en esa materia. Entonces creo yo que tendríamos que empezar por este tema de la racionalidad, aceptando, ¿no?, cuáles son las autoridades dentro del proceso electoral y, sobre todo, ponderando y privilegiando lo que establece, en el caso del Movimiento de Regeneración Nacional como partido, lo que establece sus documentos fundamentales. Es decir, ¿qué es lo que establece nuestra declaración de principios? ¿Qué es lo que establecen los estatutos? Eso tendría que ser. Desafortunadamente creo que en tiempos complejos, ¿no?, de repente se empieza a tratar de interpretar los estatutos, cuando muchas veces no requieren ninguna interpretación, son a la literalidad. Terminaría solamente diciendo, compañero, que esto me parece que es un ejercicio normal de un partido que, insisto, nace desde la visión contrahegemónica. No se formó como los otros partidos políticos, ¿no? En otra
plática podríamos hablar sobre la conformación de los partidos políticos, el sistema de partidos y el sistema político en general. Pero de verdad, el Movimiento de Regeneración Nacional es tan contrahegemónico que ni siquiera se plantea la misma idea al momento de surgir, ni siquiera se plantea la misma idea de los partidos tradicionales. Es más, creo yo que ni siquiera quiere ser un partido tradicional, ¿no? A través de la teoría clásica de los partidos políticos. Me parece que ni siquiera lo quiere ser. Pero bueno, entonces creo yo que en general lo que se tiene que hacer, que es un ejercicio muy normal, es, por un lado, entender la pluralidad de ideas, que de nueva cuenta es otra de las características de la visión contrahegemónica, entender el pluralismo no solamente jurídico, el pluralismo de ideas, el pluralismo político, entendernos desde la diversidad. Eso es lo primero, ¿no? Y creo yo, que eso sí es muy importante, es continuar dentro de los procesos que establecen las propias instituciones, ¿no? Porque en este momento, además, Morena es un partido en el gobierno, y por lo tanto, decía yo hace un rato, de la visión deconstructiva. O sea, aquellos que siguen creyendo que somos, o que debe ser Morena deconstructiva, pues no es cierto, porque ahora lo que te toca es construir porque eres gobierno. Hasta ahí dejaría mi intervención. Miguel, muchísimas gracias por esta charla virtual que nos has brindado a los compañeros obradoristas de Baja California. En nombre de ellos te agradezco. Mil disculpas por el temas técnicos, lo cual nos atrasó un poco. Y ojalá no sea la primera ni la última charla que nos puedas dar, Miguel. Buenísima, como comparto la opinión de los compañeros. Y esperamos verte pronto. En nombre también de la iniciativa que encabeza el compañero Gibran Ramírez Reyes, que pretendemos hacer esto, ¿no? Encauzar la información a todos los obradoristas, acá en nuestro caso, los obradoristas de Baja California, y te agradecemos nuevamente, Miguel. Muchas gracias. Hasta luego. Pues muchísimas gracias a todos ustedes. Un abrazo y de nueva cuenta, para finalizar, debemos tener siempre, recuerden, esta visión contrahegemónica. Un compañero hace un rato mencionaba la postura crítica también es contrahegemónica, es decir, necesitamos plantearnos de nueva cuenta, recuerden esta idea, qué es lo que queremos como nación, y lo que queremos como, en este caso, como Morena, a dónde queremos llegar, ¿no? Cerraría yo con esta idea normal, de que lo primero que debemos saber es a dónde queremos llegar. Decía este buen libro de Alicia en el País de las Maravillas, cuando Alicia está perdida, y le pregunta al conejo qué camino debe tomar. Y el conejo le dice, ¿a dónde quieres llegar? Porque si no sabes a dónde quieres llegar, pues poco importa el camino que tomas. Entonces, creo que el camino que debemos tomar lo tenemos muy claro, ¿no? Lo tenemos muy claro, y creo que en esta idea, nuestra declaración de principios, que creo que ya todos la han leído, es muy importante para saber hacia dónde creo que debe ir el gobierno progresista de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Miguel. Hasta luego. Gracias, compañeros obradoristas. Gracias, hasta luego.